Hola, buenas tardes. Lunes día 26, segundo café, hoy prácticamente a nuestra hora habitual. Hablamos anoche que parecía, según las primeras encuestas después del cierre de los colegios electorales, que había ganado y fácilmente el partido de Meloni en las elecciones en Italia, y parece que se ha confirmado. Nosotros, desde el punto de vista, lo hemos dicho, español, que es donde intentamos hacer todo el análisis de la política, no nos sorprende, digamos, esa tendencia de algunos elementos a tildar ultraderecha, 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 ultraderecha. Nosotros siempre hemos dicho, hablamos de un país donde precisamente hay más radicales en el gobierno que lo que se denominaría ultraderecha, con lo cual no deja de ser una sorpresa o no, digamos, esos ataques continuados contra la decisión de los votantes en Italia. Y esto lo que debe hacernos reflexionar a todos rápidamente es ¿por qué la gente acaba votando partidos que, según algunos, ofrecen más arraigo, digamos, a la tierra y ofrecen ese ataque, digamos, al buenismo que últimamente nos tiene acostumbrado Europa? Seguramente es porque la política que se está implantando en Europa desde hace unos años está empezando a fracasar y la gente al final lo que quiere y desea es que le solucionen los problemas. A partir de ahí puede ser fácil decir, ¡ay, el populismo llega y tal! Pero es que uno mira en el otro extremo, y hablamos, por ejemplo, del caso de España, ¿qué son la mayoría de partidos? Sobre todo esos partidos en zonas, hablamos del País Vasco, por ejemplo, Cataluña, por decir dos zonas muy concretas, pues parece que se enfrentan también a ese populismo de base que se critica en otro lado. Recordemos que en el caso catalán, a Junts per Cat, o como se llamara en su momento, se le llama en Europa la ultraderecha más rancia de Europa, y aquí hemos tenido hoy incluso al presidente aragonés diciendo que hay que parar a la ultraderecha cuando ellos gobiernan con la ultraderecha más rancia de Europa en Cataluña. Es esa sensación de ver las cosas en otro lado en vez de verlas uno mismo. Y realmente uno analiza desde Marte o intenta analizar desde Marte la situación política y la conclusión que saca es que Europa empieza a estar cansada. Europa empieza a estar cansada de los individualismos, a pesar de que se hable de Unión Europea, empieza a estar cansada de que manden los mismos desde hace 30, 40 años, empieza a estar cansada de esos movimientos que dicen que son para beneficiar a todos y que, curiosamente, a los que menos benefician es a los europeos. Está bien, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, si creemos, por ejemplo, en temas con la migración, creemos que es necesario, también que es necesario que esté regulada y que esto no sea, digamos, un cachondeo como parece últimamente. Medidas que parecen lógicas como, y no nos vamos a ir, bueno, nos vamos a ir un poquito lejos, pero lo van a entender rápido, como Estados Unidos, Australia, por ejemplo, nadie les tildaría de ultraderecha. Y son medidas bastante coherentes. No puede ser lo que está pasando en Europa los últimos meses y los últimos años y que cierto tipo de políticos suban gracias a esas medidas que en el fondo están perjudicando a los ciudadanos y que sobre todo no respeten lo que los ciudadanos votan. Porque miren, en democracia, lo hemos dicho 20 veces, nosotros que debemos ser los únicos, vamos a decirlo así de claro, que hemos defendido desde el primer momento que, por ejemplo, la presencia de, por citar el caso más extremo, de Bildu en el Congreso o Esquerra Republicana, algunos pueden llegar a pensarlo, creemos que si la gente les vota, oiga, tienen los mismos derechos que cualquier diputado y por lo tanto, creemos que obviamente que al final lo que decía es que la gente luego habrá que educar, no educar, cada uno puede tener ahí su idea. Pero obviamente, si ha ganado Meloni en las elecciones en Italia y va a gobernar la coalición denominada de centro-derecha, a pesar de lo que diga Ana Pastor, que eso es ultraderecha, oiga, pues será por algo. Y si han ganado, eso se llama democracia. Guste o no guste. Y está claro que en el siglo XXI comparar con elementos como Mussolini, por citar ejemplos claros, pues parece que es de una simpleza, de una maldad, vamos a decirlo, exasperante. Esa es la realidad. La política no debería dedicarse a insultar a aquel que no conjuga las ideas con uno mismo, sino debería intentar entender por qué unos piensan una cosa y, curiosamente, los que piensan una cosa y no piensan como ellos, que están gobernando hace muchos años, ya son enemigos de todo. Lo de Italia en el fondo es una importante lección para Europa. Parece que
También había sucedido, por ejemplo, en Hungría, Suecia, pero Italia sabemos que es un país icónico en ese sentido. Y algunos creemos que el modelo italiano obviamente no es el modelo español, primero por temas de liderazgo que hemos comentado, y segundo, porque el techo de cristal del partido que puede ser referencia en este caso, pues tiene la distancia que tiene en el caso español. Habrá que ver cómo se vincula esa relación entre Italia y la Unión Europea. Nosotros creemos que será positiva, porque al final cualquier persona en Europa lo que debe ser consciente es que con una estructura seguramente más simple, seguramente no con una estructura en gastos millonarios de políticos que no valen para nada, tenemos por ejemplo el amigo Puigdemont dando vueltas por ahí, pues seguramente Europa unida podría funcionar mucho mejor que con diversos estados. Nos ha hecho gracia también, por cierto, el tratamiento de algunos medios. Hemos oído esta mañana caída de la bolsa en Italia y ponía dentro del artículo sobre la victoria de Meloni, y dentro del artículo el titular era ese, caída de las bolsas o europeas o algo así, solo había caído la española. La italiana había ganado poco, también es cierto, cuando hacemos este programa estamos hablando de un 1% aproximadamente, pero la realidad es que se inventan las historias para traer una sensación de caos y desasosiego. De algunos simplemente pensamos, oiga, unos señores y unas señoras han decidido votar una opción, pues habrá que respetar lo que se ha votado y habrá que, en su momento, los que sean políticos, obviamente, negociar con esta gente, porque al final hay una cosa importante. Aunque uno considere que unos son unos monstruos y unos degenerados, estamos hablando, curiosamente, que se considera de ese extremo a esos que nosotros pondríamos del 7 hacia arriba. Curiosamente, los que están del 3 hacia abajo se les considera unos santos y vírgenes prácticamente, obviamente excepto las que estén al lado de Pablo Iglesias, que saben que de vírgenes tienen poco, pero la realidad es que al final, igual que decimos que los votantes acaban votando, como vamos a explicar ahora, con el bolsillo, al final los políticos, les guste o no les guste, creen que van a intentar hacer una cosa mejor para la mayoría. Problema que algunos consideran que la mayoría son todos y otros consideran que la mayoría son solo sus amigos. Eso es otra historia que algún día habrá que explicar con más detalle. Y decíamos que al final las cosas funcionan con el bolsillo. Hoy han salido nuevas encuestas que dan ese mantenimiento a la diferencia de casi 50 diputados, es de GAT3 en el News Diario, que dan casi 50 diputados entre el PP y el PSOE, a pesar de lo que diga Bolaños, que están recuperando. Bueno, Bolaños ya saben que su estatura intelectual parece que es similar a la otra. La realidad es que se consolida esa victoria del PP. Desciende, es cierto, el partido de Vox, como hemos dicho, estos conflictos internos parece que no le dan un buen resultado electoral. Y en todo caso, hay una clave que cada vez parece que va a incidir más el Partido Popular. Nosotros ya saben que pensamos que no solo hay que ganar, sino hay que ganar de una forma aclaparadora, porque si no puede ser una victoria pírrica. Pero hay una cosa por la que apuestan que realmente es, creemos, lo hemos dicho en este canal muchas veces, muy inteligente, y es obviamente por el bolsillo. La gente acaba apostando por el bolsillo. Las ideas están muy bien. Todos podemos tener nuestras ideas, podemos jugar en el eje incluso de izquierda a derechas, en Cataluña el independentista constitucionalista, vamos a decirlo así, claro, el único que es un poco más diferente, pero al final la realidad es que la gente lo que quiere es vivir mejor, que no le den problemas, y en un momento de crisis que se viene, pues intentar reducir los gastos al máximo. Y en ese sentido, la propuesta de hoy de Feijóo es que se reduzcan los productos básicos del IVA del 10%, pescados, carnes, etcétera, al 4%. Algunos pensamos que eso es una decisión inteligente, vamos a partir de ese concepto para que nadie lo dude, creemos que es necesario, pero también pensamos que en elementos básicos lo normal es que no hubiera IVA. Es que ¿por qué no existe ese riesgo en la política, en una situación excepcional como la que va a venir, de intentar favorecer a todos los ciudadanos? ¿Hay que pagar de cada bocado de carne que comamos un 10% o un 4%? Si ustedes se comen un chuletón de 1 kilo, a poner un ejemplo muy animal, pues 100 gramos son para que lo coma el gobierno. Feijóo pide que sean 40. Nosotros creemos que si te comes un chuletón de 1 kilo, con sus patatitas, ahí, ¿saben? Esos ahí que están un poco de color rojo, que están súper buenos, lo normal es que sea todo para ti. Y en todo caso, ahora vamos a ser un poco vulgares, el hueso, si tienes un perro, se lo das y se lo pasa a teta. Esa es la realidad, que hay miedo a dar saltos adelante, que seguimos diciendo lo mismo en el partido de Feijóo, y es el ejemplo este de los IVAs
O el ejemplo que hemos dicho, los autónomos. Tú miras la situación real, han ido apareciendo esta semana artículos sobre los autónomos en diversos países de Europa donde no se paga nada de cuota. Si funcionas, obviamente pagas, pero si no, no pagas nada. Y aquí parece que nos intentemos conformar con pagar 300 o lo que sea, o 400 o 500 euros como si fuera algo positivo. No, señores, quien crea riqueza en elementos básicos, hablamos aquí de estos IVAs, no hay que ir a eso que ha funcionado mal en Europa, que es el buenismo. Ay, hay que mantener las estructuras, no sé qué. No. ¿Saben cuál es el problema? Que hay mucho político y administraciones que a lo mejor son innecesarios y que lo que habría que pensar es cómo sacarlos al mercado, vamos a decirlo así de claro, porque no se pueden mantener desde los impuestos de los ciudadanos. El ejemplo de la carne, el ejemplo de los IVAs. En todo caso, es cierto que la gente vota con el bolsillo y en eso parece claro que la táctica, vamos a llamarle así, del Partido Popular es efectiva. Quizá corta. Bueno, eso lo veremos sobre la marcha. Quien parece que juega más a la demagogia, digamos, sigue siendo, obviamente, Yolanda Díaz. Por cierto, le han dedicado un artículo en ABC, hablando con el diputado Pablo Cambronero, muy interesante, lo hemos puesto en redes, el PDF, porque era de los cerrados, donde se comenta algo que nosotros hemos comentado hace meses. Se habla de las preguntas que hemos estado haciendo sobre los viajes de la líder, no íbamos a decir de Podemos, no digamos de Podemos, de la líder comunista, sobre su piso con servicio en Madrid. Todos elementos que, como indica el periodista, pues un partido que había blandido la transparencia como elemento fundamental en las convocatorias de elecciones y en las campañas electorales, pues se niega a dar. No sé dónde está el problema en decir si tiene casa pagada por todos, que la tiene, 433 metros cuadrados, y si tiene servicio que se encarga aparte de cocinarle y limpiarle la casa a costa de los españoles. Pues nos parece que si lo tiene, ¿dónde está la transparencia para evitarlo? Ya no hablamos de los billetes de avión, de por ejemplo irse a Santiago colocando un acto para irse a casa con el avión oficial habiendo un montón de trenes, lo sabe, nuevos a Galicia, y aviones de línea regular. En todo caso, la poca transparencia lo que nos está diciendo una cosa fundamental es que esta poca transparencia no es solo una cuestión de Yolanda Díaz, y aquí es donde queremos ir, no es una cuestión general, obviamente, de este gobierno. Lo vemos en el propio presidente, que no ha querido explicar nunca quién le acompaña en los viajes a Lanzarote. Se sabe que es un grupo de amigos que juegan a baloncesto, vamos a decirlo así de claro, porque no lo sepa, pero cuando se le pregunta dicen que no es una cuestión de Estado, en fin, de esas cosas cuanto menos curiosas de intentar esconder. Y lo esconden porque se imaginan que de cara a sus votantes queda mal. Queda mal decir una cosa y hacer lo contrario. Yolanda Díaz queda mal decir que es comunista y luego tener chacha, limpieza, servicio de habitaciones, un piso de 400 metros pagados por los españoles y supongo que le recogen hasta la chaqueta al entrar en casa. Y claro, eso para una comunista, que realmente siempre ha sido así, no nos engañemos, sino que se lo pregunten a la época previa a Gorbachev en la URSS, pero parece que eso no les acaba de convencer que se explique en los medios. Y la realidad, por eso que es importante, es que fíjense que nosotros explicamos hace unos meses, debió ser, yo creo, más de un año quizá, cuando sacamos el tema de los trimasters de Yolanda, dijimos una cosa fundamental. Si en aquel momento no había salido explotado la información, prácticamente quedó reducido a 2 diarios, una información que según la ley de altos cargos debería haber supuesto su dimisión. Dijimos, la van a guardar, y explicamos aquella película, si se acuerdan, aquella película de Harrison Ford que está delante del presidente de Estados Unidos, luego de un conflicto por, creo que era Colombia, Venezuela, bueno, no me acuerdo cómo se llama la película, que le decía a Harrison Ford, voy a denunciarte, no sé qué, no sé cuánto, y el presidente le decía, si usted es inteligente, cuando necesite un favor me llamará, porque tiene una carta a su favor. Y esto lo explicamos en el tema de Yolanda Díaz con la misma circunstancia. Dijimos, cuando sea necesario, todos los que han callado empezarán a indagar sobre la vida de Yolanda Díaz, no solo los másters, obviamente, que hubieran significado su dimisión, el tema aquel famoso de pederastia de su asesor, que ella encubrió, que significó que le largara Beiras de Galicia, el tema del piso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se ha abierto la veda por Yolanda Díaz, porque
empiezan a considerar algunos que se está vinculando demasiado a Sánchez y consideran que es un objetivo abatible de una manera sencilla. Yolanda Díaz, también hay que decirlo, ayuda en toda esta labor, porque realmente uno le escucha hablar y dice, ¡mierda! Uno, si fuera su asesor, te diría, Carlas, ¿qué hago? Soy Yolanda. Y dirías, ¿qué haces? Mire, lo mejor, hágase fotos, bueno, algunas tampoco, pero tenga la boca cerrada, porque cada vez que habla mueren 100 pajaritos. Porque para decir chorradas, porque es que el problema es que no tiene argumentario esta mujer, no tiene una capacidad intelectual grande, vamos a decirlo así de claro, se pierden lugares comunes, ¿saben? En aquellos típicos, los ricos son malos, los pobres son buenos, nosotros tal, pero yo tengo mi piso con chachi, que eso también es muy divertido. En fin, en todo caso, son de esas cosas que convierten a Yolanda Díaz en alguien apetecible para saltar, vamos a decirlo así. Nosotros, ya lo saben, nosotros solo explicamos historias y luego cada uno que quiera divertirse como quiera. Y decíamos que una de las cosas curiosas, hoy solo nos vamos a centrar en el segundo café, en temas de España, aunque hemos hablado del tema Italia, pero repercusión en España, es obviamente lo que está pasando en Cataluña. Ya hemos dicho, ha saltado el propio presidente aragonés, la melón y la ultraderecha que llega, cuando ellos viven con la ultraderecha, pues que hay situaciones un poco más kafkianas, porque lo de Cataluña, nosotros lo hemos dicho más de una ocasión, no solo requiere ese famoso tren de psiquiatras, creemos que necesitaría no uno, sino una colección entera de trenes de psiquiatras, sino que además hay situaciones cada vez más divertidas. Por cierto, hoy hemos hecho un estudio, vamos a decirlo así, curioso, esos que se pueden hacer en 2 minutos. ¿Qué hemos pensado? Hemos mirado, para que vean el detalle, lo tienen también en redes, hemos mirado en horario matinal, como saben que vamos a Madrid casi continuamente, hemos mirado en horario matinal los trenes a Madrid de Barcelona, los precios que tienen y los precios en el mismo horario de Madrid a Barcelona, y nos ha salido una cosa muy curiosa. De Madrid a Barcelona hemos mirado mañana, pasado mañana, están los trenes de primera hora completos. De Barcelona a Madrid están completos, quiere decir que hay una alta demanda, vamos a decirlo así, es los mismos números de plazas, etcétera, con lo cual hay necesidad de Barcelona ir a Madrid. Y miras de Madrid a Barcelona y todos tienen billetes disponibles. Conclusión rápida, que el interés, el eje, ya no es como antaño, Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, ahora el eje es ir a Madrid. Barcelona es una ciudad en decadencia, se ha visto en estas fiestas de la Merced, que no solo ya no aplica en muchos casos a temas turísticos, por la gestión nefasta de la alcaldesa, sino obviamente en temas económicos y de gestión. Pero Escarcega no deja de formar parte de esta Cataluña extraña, porque quienes estén por aquí y lo hayan oído, saben que el próximo día, no quiero mentirles, creo que es el día 3 o así, el expresidente de la Generalitat, el señor Torra, que nadie sabe nunca qué hizo, este sí que, con todo el respeto, este es muy tonto, vamos a decirlo así, perdón si nos está escuchando, lo dudo, porque no lo hacemos en catalán el programa, entonces no nos puede escuchar, porque tiene una cosa en el cerebro que le impide entender otro idioma que no sea el catalán, pero este señor hace una conferencia con Lluís Llach, ¿se acuerdan aquel de la estaca? Si tú miras para allá, todas estas canciones patrióticas, vamos, estas que eran como el fascio, nunca mejor dicho italiano, o aquello medio franquista, en fin, la cuestión. Eso sí, en catalán, que saben que queda más democrático. Pues hacen una conferencia que se titula Nos han engañado. Se han engañado. El 3 de octubre, creo que en Vilafranca o por ahí, donde explican cómo los políticos les han engañado. Y la hacen un presidente de la Generalitat que estaba dentro, y la hace Lluís Llach, que era, recordarán, diputado, si no nos equivocamos, en el Parlamento catalán. Es decir, dicen que les han engañado en tercera, es decir, ellos, cuando él era presidente de la Generalitat. Para que vean que Cataluña puede haber más imbéciles de los que todavía creen. Obviamente han saltado sectores del propio independentismo diciendo de qué va este tío, porque realmente al final, lo hemos dicho, cuando uno tiene la capacidad neuronal muy reducida, en el caso de Torra es obvio, y encima algún iluminado le elige para presidir algo más allá de la escalera, pues pasan situaciones de estas kafkianas, porque se imaginarán que como expresidente, nada más y nada menos que tiene un palacio en Girona, que utiliza de oficina, pagado por todos, con su escolta, su secretaria, etcétera, etcétera, etcétera. Luego dirán algunos que por qué mucha gente se desconecta de la política. En Cataluña es tan obvio que da hasta vergüenza ajena tener que explicarlo. Y esa es la triste realidad en la que nos estamos moviendo.
Nos vamos a emplazar a la noche, en el confirmado de noche. Recordemos, mañana tenemos movilidad y no sé si haremos segundo café, intentaremos hacer el de la noche, estaremos miércoles fuera, martes, miércoles, jueves en Madrid, intentaremos hacer los programas en su tiempo, en su momento, pero bueno, en todo caso esta noche nos vamos a ver para intentar explicar un poquito más en detalle todos los temas. Patreon, canal Transferencia, nos emplazamos a más tarde, como siempre decimos, seguimos.